Estamos ¿Está? con Alberto Curiel, ex senador de la República, de varios periodos, ex diputado. Estamos haciendo una serie con Alberto acerca de su vida y su pensamiento. ¿Qué nos tenés preparado en esta oportunidad, Alberto, para contarnos? Bueno, yo creo que el Uruguay es un país especial en la América Latina. Yo lo sigo sintiendo. El sistema político es más dialogable, aunque ahora está muy polarizado, un poco como consecuencia de las actitudes del presidente de la República. Es un país muy alfabetizado. Es dentro de la América Latina el país que tiene mejor distribución del ingreso. Entonces se dan cosas especiales en el Uruguay que es difícil se den en el resto del mundo. Y yo creo que una de las cosas, yo como Frente Amplista te lo digo, una de las cosas que caracteriza al Frente Amplio y que lo caracterizó en los 50 años de vida es el tema de la unidad, es el tema de la unidad en la acción, es el tema de hacer los mejores esfuerzos, de compartir ideas, de acercarnos, de unificarnos. Yo viví 25 años en el Parlamento, 5 de diputado y 20 años de senador. Y nunca sentí tener ningún problema con la unidad. Ahora hay más problemas, seguramente hay más discusión. Pero mientras yo estuve, realmente había una cultura de la unidad, había un valor de la unidad de tal naturaleza, que es lo que nos diferencia realmente del resto de los países de la izquierda, de los países latinoamericanos y probablemente de la izquierda mundial. Entonces, probablemente hacer una historia de cómo nace el Frente Amplio y cómo se consigue esos grados de unidad vale la pena en estos finales, en estos cierres que ya vamos haciendo de estas distintas presentaciones que hemos realizado. En 1962, allá muy cerca del inicio de la Revolución Cubana, se empezaron a dar elementos de unidad, pero el Partido Socialista y el Partido Comunista no se pusieron de acuerdo. Y entonces se formó la Unión Popular del Partido Socialista con Erro, con nuevas bases, y el Partido Comunista lo hizo con el Fidel, trayendo algunos elementos del Partido Nacional, como Ariel Collazo, como Bonavita, pero la unidad no se dio. El Partido Socialista por un lado y el Partido Comunista por el otro. ¿Y cómo se llega a 1971? Bueno, probablemente lo primero de todo es que el Partido Socialista y el Partido Comunista se pusieron de acuerdo en que era necesario tener un movimiento común, un programa común, listas que pudieran tener la particularidad de ser del Frente Amplio, de tener elementos de unidad. Y a esto se agregaron factores políticos muy importantes y novedosos. El primero es la unidad entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Nunca se había dado en el campo internacional una alianza de esta naturaleza. Y acá juega, sin duda, la actitud del Partido Comunista, que está abierto totalmente a buscar las alianzas necesarias, y que en el Partido Demócrata Cristiano esté nada menos ni nada más que Juan Pablo Terra, que fue una gran figura del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y que tenía la solvencia, el nivel, la fuerza para encontrar una ruta de camino de unidad. Sin duda, este fue un elemento muy importante de la unidad del Frente. Otro elemento, no menor, es la llegada de dirigentes políticos de primer nivel del Partido Colorado y del Partido Nacional. Del Partido Colorado vino Michelini, que fue ministro del Partido Colorado. Vino Alba Roballo, que fue ministra del Partido Colorado. Vino nada menos ni nada más que el general Liber Seregni, que era del Partido Colorado. Del Partido Nacional vino Rodríguez Camuso, que fue ministro. Del Partido Nacional vino Erro, que fue ministro del Partido Nacional, igual que Rodríguez Camuso. Entonces, la presencia de políticos muy involucrados de primer nivel del Partido Colorado, del Partido Nacional
la unidad con la democracia cristiana y la unidad del Partido Comunista y del Partido Socialista fueron elementos, yo creo, extraordinariamente importantes de la creación del Frente. Pero hay otro elemento político que juega enormemente, y es la unidad del movimiento sindical. La creación de la Convención Nacional de Trabajadores, que se da en 1965-66, es muy importante para el movimiento político y para la unidad del movimiento político que haya unidad en el movimiento sindical. Y desde este punto de vista jugó un papel muy relevante para la creación del Frente. Luego tenemos problemas económicos que se dieron. A fines de los 60 tenemos un problema de inflación. Para que tengas una idea, entre el 30 de junio del 67 y el 30 de junio del 68 la inflación fue 187%. Una barbaridad. Que se combatió con un enfrentamiento, con represión, con un corte total en ese momento de los precios, una congelación de precios y por supuesto de salarios que perdieron bastante nivel en ese momento, en el 68. Yo investigaba en ese momento, Roberto, y el salario real iba bajando y el punto más bajo fue el 68. Y qué interesante, los gobiernos después ponían como base el 68 para ver si el salario real había crecido o había bajado. O sea, el año peor de la década del 60 se tomaba como base. Entonces, problemas de desempleo, de baja de salario, de muy fuerte inflación, también generaron una movilización impresionante en aquel momento de la historia del Uruguay. Después hay un problema social, que es nada más ni nada menos ese problema social a lo que yo en aquella época le llamé la intensificación de la lucha de clases. Porque vos tenías al movimiento sindical de un lado y el gobierno de Pacheco había generado un gabinete de empresarios, donde estaba Charlón, donde estaba Jiménez de Arecha, donde estaba Peirano, y entonces hay un enfrentamiento real, es un enfrentamiento entre clases sociales en ese momento cuando se dan esta etapa. Entonces, ese enfrentamiento con represión, me acuerdo de algunos empresarios que llevaron que no tenían nada que ver, pero era para poder llevarse también a todos los dirigentes sindicales presos en el 68, lo que tal vez motivó también desde el punto de vista social la necesidad de la unidad y la necesidad de la existencia de un nuevo movimiento político que se llamó Frente Amplio en el año 1971. Tal vez estos días uno lo que tendría que hacer es festejar plenamente la acción, la actitud, la posición del pueblo uruguayo que metió 800.000 firmas contra la LUC. Esto no es un hecho menor. En aquel momento, el 71, en lo social, fue la creación de los comités de base, que fue una extraordinaria acción de espontaneidad del pueblo uruguayo. Ahí se juntaron los socialistas, los comunistas, los demócratas cristianos, los independientes, los vallistas, los que venían del Partido Nacional, sin duda. Y ahí se conformó también un elemento muy importante para generar esta situación de unidad. Y después, yo diría, la consolida esta unidad en la creación del Frente, no solo el 5 de febrero cuando se crea, sino el discurso del 26 de marzo del 71 de Seregni. Y Seregni ahí se eleva por encima del resto de los partidos. Es un elemento de unidad, es un elemento que cuida la unidad permanentemente. Y el Frente, de alguna manera, con todas las dificultades, con el golpe de Estado, con la dictadura militar, se siguió manteniendo. Cuando volvimos en el 84, Seregni no pudo ser candidato, pero la unidad no se perdió. Desde este punto de vista, el Frente discute, es sano que discuta, pero sin unidad no vamos a ningún lado. Y esta es la gran diferencia de la izquierda uruguaya con respecto a la izquierda internacional. Y cuando yo viajo y hago alguna reunión con gente de izquierda, lo primero que me preguntan es, contanos cómo es esto del Frente Amplio.
¿Cómo es que han conseguido tanta unidad en tantos años? Si son 50 años de un proceso unitario que ojalá se mantenga por mucho más tiempo en beneficio de los sectores más vulnerables, en beneficio de la sociedad uruguaya, en beneficio de que la izquierda pueda llevar adelante sus ideas, sus propuestas para conseguir una sociedad más democrática y más igual. Con esto, Roberto, termino esta etapa de propuestas e inicio esto del Frente Amplio y probablemente veremos la semana que viene si le damos una culminación a esta tarea impresionante que me obligaste a hacer de mis recuerdos, de mi memoria y de mi anecdotario. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos. Hasta la semana que viene.